Biblioteca SEMS, Héctor Libertera, Escuelas Preuniversitarias, Universidad Nacional del Sur. Objetivo: formar usuarios autónomos y críticos en la selección, valoración y comunicación de la información. El estudiante debe adquirir competencias informacionales, habilidades para acceder a la información, valorar la información, comunicar la información. Se considera a un individuo alfabetizado en información cuando tiene herramientas para saber cuándo y por qué necesita información, dónde encontrarla y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética. Citas y referencias bibliográficas. Al redactar tus trabajos de información, deberás hacer referencia o citar las fuentes de información que has utilizado para apoyar tus argumentos. ¿Por qué es tan importante citar y o hacer referencia bibliográfica? Para reconocer el autor por su trabajo, para evitar el plagio, para buscar fuentes citadas en tu trabajo y para fundamentar y otorgar credibilidad a tu trabajo. Para hacer citas y referencias bibliográficas debemos reconocer los elementos que identifican un documento, utilizar estos elementos para crear una referencia correctamente. Existen diferentes estilos para citar y elaborar referencias bibliográficas. Ellos son ISO 690, MLA Style, APA Style, Chicago Style, Turabian Style, Vancouver Style, IEEE Style, ACS Style. Bibliografía en formato APA Style. Citas. Los tipos más usuales de cita son autor-fecha y el método numérico. En el sistema autor-fecha, tras la cita, se inserta entre paréntesis el apellido del autor o autores y la fecha de publicación. Como vemos aquí, dentro del texto informamos al lector de qué se está citando en este punto. Se coloca el número de página, la cita textual y luego entre paréntesis el autor, coma y el año de la edición. En el método numérico, tras cada cita se inserta un número que reenvía la nota. Estas notas pueden colocarse al pie de página o al final del trabajo, ordenadas numéricamente. Por ejemplo, colocamos la cita textual dentro del cuerpo del texto y al final de la misma ponemos un número. Abajo pondremos ese número donde pondremos el apellido y el nombre del autor, la fecha, el título, el lugar de la edición y la editorial. La bibliografía, un conjunto de referencias, al final de cada trabajo, recoge la información completa de las fuentes citadas en el mismo. Referencia bibliográfica de documentos impresos como monografías, libros, publicaciones periódicas, revistas o documentos electrónicos, páginas web. Según el estilo APA, la referencia de una monografía, libro, es la siguiente: apellido o nombre del autor, entre paréntesis año de edición, título en cursiva, lugar de edición, espacio 2 puntos, espacio editorial. Aquí tenemos el ejemplo del libro. Si el libro posee más de un autor, se colocan apellido-nombre, apellido-nombre, el año de edición, el título de una forma destacada, lugar de edición e editorial. La referencia de un capítulo del libro es la siguiente: autor del capítulo, o sea, apellido y nombre del autor del capítulo, el año de edición del libro, el título del capítulo en cursiva y luego en 2 puntos el apellido y nombre del autor del libro, el título del libro completo, la cantidad de páginas que abarca ese capítulo, el lugar de edición y la editorial. Aquí tenemos el ejemplo.
El artículo de una publicación periódica, una revista, se cita de la siguiente manera: el autor del artículo, apellido y nombre, el año de edición de esa publicación, el título del artículo y, como en la de parte de capítulo, en 2 puntos, el título de la publicación, el volumen, el número de la publicación y las páginas del artículo. Aquí el ejemplo de una publicación periódica. El documento web se cita de la siguiente manera: el autor, apellido, nombre del artículo de la página web, el año, el título de la página web. Ponemos consultada la fecha en la que fue consultada ese documento, y ahí recién pegamos el link. Aquí el ejemplo de un documento web. Gestores de referencia bibliográfica. Podríamos definir los gestores de referencias bibliográficas como aplicaciones destinadas a manejar bases de datos de referencias bibliográficas obtenidas a partir de distintas fuentes, capaces de crear, mantener, organizar y dar forma a referencias bibliográficas de acuerdo con diferentes estilos de citación. Las clásicas aplicaciones de escritorio para instalación en el disco duro y las aplicaciones web de gestión bibliográfica. Los gestores de referencias bibliográficas están diseñados para facilitar la integración, importación y organización de referencias bibliográficas obtenidas de diferentes fuentes, catálogos, bases de datos, Internet, dentro de una base de datos personalizada. Crear bibliografías y listas de lecturas recomendadas en un formato estándar. Las bibliografías así generadas pueden ser editadas, impresas y exportadas. Desarrollar la forma automática, las listas de referencias bibliográficas de los documentos citados y las notas al pie de página al final de un documento de texto es muy fácil usando los gestores de referencias bibliográficas. Tipos de gestores de referencias bibliográficas. Muchas gracias.